Muy buenos días a todos y a todas. Reciban una cordial bienvenida a nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso del capítulo número 2 de la materia Introducción a la Pedagogía. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia y el debate pedagógico actual. Vamos a ver un poco lo que son los exponentes que han tenido una incidencia en el tiempo y que han influenciado a la educación y a la pedagogía. Antes de iniciar, quisiera que repasemos algunas normas de etiqueta que son muy importantes para llevar a cabo una clase donde todos participemos, una clase donde todos podamos escuchar y una clase también donde podamos interactuar. Para tal efecto, les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que así todas las personas puedan oír esta clase. De igual manera, también su cámara. Al final de esta presentación podemos hacer un repaso de comentarios, preguntas y respuestas y la intervención de ustedes, estimados estudiantes y estimadas estudiantes, que son muy importantes para el desarrollo de esta materia. Entonces vamos a iniciar con el día de hoy haciendo este recorrido por lo que es las diferentes posiciones con respecto a las personas que tienen incidencia y han tenido incidencia en la pedagogía. Entonces este capítulo recoge la herencia de los pueblos distantes en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, unidos en la tarea de crear cultura, conocimiento para las futuras generaciones. Vamos a hacer un repaso por lo que es la educación en las sociedades antiguas. Y en este contexto, los historiadores dividen la edad antigua en dos periodos, la alta antigüedad y la baja antigüedad o antigüedad clásica. Las sociedades de la alta antigüedad como la China, la India y la egipcia fueron de gran importancia para la humanidad, pues no solo realizaron diversos inventos, sino también que aportaron en cuanto a la cultura, a las leyes y también fomentaron el desarrollo de diferentes instituciones públicas. También en esta parte vamos a iniciar lo que es la educación en el Antiguo Oriente. Y para ello es importante recalcar que las sociedades de la alta antigüedad ubicadas en lo que hoy conocemos como China, India y Egipto suelen ser frecuentemente tradicionales con una clara visión social de la población, donde los roles sociales se heredan de padres a hijos. En este sentido, la educación se basa en la conservación de las antiguas tradiciones, la espontaneidad y la exploración de la creatividad. La educación, por lo tanto, permite converger en lo que es la religión, con la mezcla de ritos ceremoniales, que daban un valor didáctico muy importante. Asimismo, vamos a hacer un repaso sobre China e India en este momento. Para eso hay que verificar que China es un pueblo de cerca de 3.000 años, con una historia riquísima. Confucio sistematizó una serie de doctrinas que permiten comprender cómo era la educación previa a su época. En su libro de la piedad filial se argumenta que el sentimiento filial es la primera virtud del hombre educado, lo que permite que la organización familiar y el culto a los antepasados estén centrados en el hogar, donde el abuelo era la cabeza de la familia y después el padre, y así iban reproduciendo las tradiciones. Se debe decir que antes de Confucio habían escuelas estatales, pero eran solo para niños de la nobleza, y escuelas en las aldeas que tenían 4 niveles como el Chu, Xian, Su y Xiao.
Confucio promovió de tal forma que la educación fuera universal. Y durante la dinastía Han, las enseñanzas de Lao Tse y Confucio para fomentar una educación pública fueron un éxito. En este periodo se dio el primer examen de servicio civil y quienes ganaban ese examen podían ostentar puestos públicos. Esa es una de las herencias más importantes que nosotros tenemos hasta el momento. Después se establecen los colegios, universidades imperiales y también las academias imperiales, donde los maestros eran seleccionados de entre los funcionarios que tuvieran el mayor conocimiento. Y también tenían que realizar un proceso de exámenes. A partir de dichas iniciativas, la civilización china aportó ideas educativas muy importantes y esa es una de las cosas que también hemos adoptado a la actualidad, el reconocimiento del mérito por medio de la realización de pruebas y un sistema educativo superior estatal para la formación especializada. Ahora bien, al sur de la cordillera Himalaya, en las márgenes de los ríos Indo y Ganges, inicia la civilización india, una civilización muy rica, donde florece la cultura védica, que literalmente significa conocimiento, y cuya base era la lengua sánscrita, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas y mejor documentadas hasta el momento. En la civilización india habían tres castas. Una eran los brahmanes, que eran los sacerdotes y maestros, la de los kshatriyas, que eran los políticos y soldados, y la de los vaishyas, comerciantes y artesanos. También había una casta inferior que eran los shudras, que eran para esclavos, siervos, obreros y campesinos. Las leyes de Manu establecían que el orden de las castas era sagrado y de tal forma era también la educación, que no era igual para todas. Y donde también se materializaba gracias a la reencarnación, que era uno de los puntos más frecuentes que se daban en esta civilización. También se tenía el supuesto de la capacidad intelectual estaba condicionada por el origen de la casta. Y esto le daba la oportunidad a las personas, a los jóvenes y niños, entonces direccionarse a diferentes escuelas donde fomentaban sus capacidades. Así los brahmanes comenzaban el estudio a los 8 años y hasta los 16 los kshatriyas. De los 11 a los 22 los vaishyas y de los 12 a los 24. La cultura védica entonces respaldó una cultura basada en los textos sagrados, los 4 Vedas, donde la religión era un factor importante. Además estaban los Upavedas, que eran textos suplementarios a los Vedas divididos en el conocimiento de la medicina, la arquería, la música, la danza, la estrategia militar, la arquitectura y así sucesivamente. La segunda gran influencia de la educación hindú fue el budismo, como doctrina filosófica y espiritual que rechazó la enseñanza de los Vedas. Recordemos que la enseñanza de los Vedas era para castas y era para personas de acuerdo a su condición o clase social que estaban direccionados hacia ciertas enseñanzas. Por consiguiente, el budismo abolió el sistema de castas e hizo accesible el camino del conocimiento y la iluminación para todos. En la civilización egipcia, que es una también de las civilizaciones más importantes, está dividida en 3 periodos: el antiguo reino, el reino medio y el nuevo imperio. Posterior a esta época, la civilización egipcia fue conquistada por varios pueblos como los persas, los griegos, los romanos y los árabes, que dejaron profundas enseñanzas en esta cultura. Al igual que en otras sociedades antiguas, existía una organización piramidal de la sociedad cuya base eran los esclavos, la plebe, el ejército y también los nobles.
Entonces, había una estratificación para la educación, al igual que lo vimos con la civilización china y también con la hindú. En el antiguo Egipcio existían lugares de educación o aseba considerados escuelas. Dicha institución educativa estaba dirigida a los hijos de la élite. Funcionarios y clérigos se les enseñaba a leer y escribir sobre las placas de piedra caliza. Una vez completada esta primera etapa de aprendizaje, el estudiantado continuaba su formación en la Casa de la Vida. La Casa de la Vida era entonces una especie de biblioteca, de archivo, donde se enseñaban diferentes asuntos que competían a la medicina, la astronomía, la matemática, la religión, y donde los escribas que trabajaban en la Casa de la Vida recibían el título de servidores de Ra, o sea, el dios solar egipcio, quien daba la vida y que estaba supeditado al faraón. Y por lo tanto se escribían los papiros, que es lo que conocemos hasta hoy en día. Ahora vamos a pasar de las civilizaciones antiguas a la educación en un mundo clásico. Y entonces nos encontramos que la antigüedad clásica, que comprende la civilización helénica y la civilización romana, fueron componentes muy importantes en la cultura occidental, ya que establecían el pensamiento racional, también incursionaron en el derecho, la filosofía, la literatura y muchos aspectos importantes que son considerados en la educación. Tenemos como punto de referente que en el mundo helénico se refiere a aquellos pueblos que compartían una misma lengua y en una misma cultura, como Grecia y Anatolia en Asia Menor. También hace referencia a Homero, con la realización de sus escritos y sus historias, que lo que hacían era transcribir las costumbres, la religión de la época, y lo podemos observar en textos como la Ilíada o la Odisea. En la Ilíada y la Odisea se narran entonces historias que vienen a ver y versan sobre las luchas del Estado, la intervención de los dioses con los humanos, el heroísmo de los guerreros, la lucha contra seres fantásticos, y a partir de sus escritos y otras fuentes arqueológicas se deduce la distinción entre la clase noble, la clase popular y la clase campesina o artesana. En el mundo helénico, los nobles se educaban en el deporte, en actividades artísticas y se preparaban para la guerra, como en el caso de Ulises. Y también tenemos la figura de Penélope, la esposa de Ulises, que era la administradora del hogar. Y ese era el rol que competían las mujeres de esa época: la educación de los hijos, el arte de tejer, y también es una devoción a los dioses y también un resguardo muy fiel a la familia y al marido. En el mundo helénico también vemos que se destacan diferentes poblaciones, y una de estas poblaciones es la de Esparta y la de Atenas. En Esparta, que estaba dominando el sur de Grecia y la región de la Laconia, es un ciudadano que se prepara más para la guerra, con una educación militar, mientras que la cultura literaria también ocupa un lugar importante. En el mundo helénico, entonces, en Atenas, la economía era rural y un régimen aristocrático que favorecía una educación un poco más democrática. Los nobles reciben una educación físico-deportiva. También se llevaban a cabo diferentes justas o torneos. No obstante, era importante que frecuentaran el gimnasio público, que era parte de su educación. Y la educación tradicional estaba fomentada en lo que era música, artes, y por lo tanto las enseñanzas de Homero a través de los textos eran muy importantes.
La educación tradicional en Atenas se verá también influenciada por la cultura de la región de Jonia, donde inició una forma alternativa de pensamiento a las historias mitológicas de los orígenes del mundo y de las costumbres de los pueblos. También es importante aquí recabar que suponen los primeros esfuerzos para explicar los fenómenos de la naturaleza por medio de la observación y la elaboración de las teorías mediante conceptos nuevos alejados de los dioses. Entonces vemos ahí cómo se viene dejando un poco lo que es el pensamiento de los dioses para permitir el desarrollo de otras artes y el desarrollo de otras aristas muy importantes como son la matemática, la filosofía, la geografía y la astronomía, en un acto de demostración de la utilidad del nuevo conocimiento, como lo bien señala Tales de Mileto. Es importante entonces en el mundo helénico ver cómo se deja atrás cualquier derecho ciudadano cuyo origen es la herencia o el linaje en el individuo o la acumulación de las riquezas para dar paso a una fuente legítima de poder que proviene del principio de la isonomía o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Este es un paso muy importante democrático que fomenta el debate público. Y ese debate surge a partir de los sofistas, quienes son viajeros y conocedores de diversas culturas y que además favorece una educación aristocrática que con el tiempo llega a ser más democrática y en donde todas las clases ya podrían frecuentar el gimnasio público, que era el sistema educativo por excelencia. Además, vemos en Atenas cómo se consolida lo que hoy podemos llamar una educación superior, que es un antecedente a las universidades. Platón, discípulo de Sócrates, funda una escuela en los jardines de Academos en Atenas, donde se dedica a investigar y profundizar el conocimiento. Y ese conocimiento está vinculado con la geometría, la medicina, la retórica, la astronomía. Mientras para los sofistas la formación es más literario-retórica. En el año 335, en la era común, Aristóteles funda su propia escuela en Atenas que la llama Liceo. Ahora vamos a retomar un poco lo que es el mundo romano. Durante la época de la República Romana, la educación se divide en dos partes, la pública y la privada. La educación privada es para las grandes familias, las cuales disponen de un esclavo, tienen ciertos privilegios y también cuentan con los paedagogus, que suelen ser esclavos griegos capturados en las batallas y que se dedican a la instrucción de los hijos. En el caso de la educación pública, la plebe romana, menor de edad, entre los 7 y los 12 años, asiste de forma voluntaria a las escuelas públicas para aprender a leer y a escribir. Asimismo, la educación pública durante el Imperio Romano consta de 3 grados: la educación elemental, la educación secundaria y una educación superior donde se aprende retórica guiada de derecho y filosofía. Poco a poco el imperio asume la enseñanza como una tarea del Estado, hasta pagar un sueldo a quienes ejercían la función de pedagogos. En el mundo romano se trata de un método para el desarrollo de competencias comunicativas de manera integral para el ideal de la educación. Esto consistía lo que es la educación, formar a un orador que posea las cualidades del dialéctico, del jurista, del filósofo, del poeta. Ese era el ideal educativo en este mundo romano. La formación del individuo se basa en el desarrollo de las habilidades comunicativas y en el uso del latín y el griego como medio de expresión de las ideas. Asimismo, tenemos en la parte americana, en la parte del continente americano, también una influencia educativa. Y eso lo podemos arraigar a través de la educación precolombina y conocer cómo era esta educación antes de la conquista con los pueblos originarios en América Latina. Que dicho sea de paso, hay poca información.
y puede atribuirse a que en la época colonial había una ruptura social entre los habitantes de pueblos originarios y los españoles. La educación precolombina, al igual que a otros pueblos antiguos, los pueblos originarios tenían una rica cultura oral basada en mitos y esos mitos basados en fiestas religiosas, donde las personas compartían no solamente las tradiciones, sino también esa convivencia. La escritura de la lengua se reservaba para ciertos grupos élites, como la clase sacerdotal, que tenían un papel importante. La educación en la época precolombina guardaba 3 preceptos o principios: una concepción mítica religiosa, una cosmovisión o cosmonía que permite comprender el papel del ser humano relacionado con los dioses y la naturaleza, y una búsqueda universal de la armonía que abarca el orden natural, social y el ser humano. Como lo vimos anteriormente, la clase sacerdotal es importante, pero igual a ella, la clase militar y la aristocracia en la educación precolombina tenían una importancia muy importante. Y esa importancia se podía percibir a través de los roles educativos que cada una tenía acceso. Los mayas. La civilización maya se extendió desde el sur de Yucatán hasta el norte de Honduras. Estaba formada por varias ciudades, estados independientes. Y entre las ciudades más relevantes están Tikal, Palenque y Copal. Ha sido una civilización admirada por sus aportes en materia de las matemáticas, la astronomía, la escritura y el uso de varios calendarios. Asimismo, por la originalidad de los pueblos mayas, también se descubrió el número de cero, así como la numeración con base en el número 20. A los 12 años, los adolescentes entraban en un internado para continuar su formación para la vida pública. La educación de los jóvenes estaba dividida según la clase social. Había clase plebeya que se preparaba para la práctica militar, mientras que los hijos de los nobles aprendían otro tipo de oficios o otro tipo de conocimientos vinculados con la liturgia, la religión, la astronomía, la medicina. Esta distinción de la educación conforme a la clase social también era aplicada a las mujeres. Cabe resaltar la importancia de diversos calendarios para registrar la historia que estaba vinculada, como lo hemos visto hasta el momento, a la vida civil y religiosa y la observancia de los fenómenos naturales y los astros. Por otra parte, el Imperio Azteca, conocido como el Imperio de la Triple Alianza, tenía su dominio en la zona central de Mesoamérica, especialmente en las ciudades de Texcoco, Tlacopan y México. La lengua predominante del imperio fue el náhuatl, que se convirtió en una lengua franca en la región. La azteca era una cultura agrícola que fomentaba el trueque y el pago de tributos entre grupos. Se sabe que sobre la educación de los aztecas, a través del Código de Mendoza, que narra las conquistas de la vida cotidiana, que la educación estaba radicada en el aprendizaje de las tareas domésticas y los castigos físicos. A los 15 años, los jóvenes ingresaban a la educación pública que era sostenida por el Estado. Por un lado, los hijos de los nobles eran educados por los sacerdotes y los hijos de los plebeyos por el jefe de la casa de los jóvenes llamada Telcopachili. Los aztecas, la educación se preparaban para la guerra, para la reparación de los caminos y el cultivo de la tierra. La enseñanza primordial era el dominio del arte de la guerra, el adiestramiento en el manejo de las armas, también aprendían civismo, artes y oficios, entre otros.
Los Kamekat eran para la nobleza, donde se enseñaban los conocimientos más elevados de la cultura. Y se preparaban a los futuros dirigentes como sacerdotes, personas del ejército, administradores y jueces. Dichas instituciones se ubicaban cerca de los templos, donde contribuían con su trabajo y recibían una educación integral. Finalmente existía la Casa del Canto, que se ubicaba en el palacio y en la residencia de los nobles, donde se aprendía a danzar, cantar, entre otras. Y tenía también las artes con un fin religioso. Vemos que con la llegada de los españoles, el imperio inca se extendió en lo que es Sudamérica a lo largo de la cordillera de los Andes y comprendía Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Gracias a las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, podemos ver cómo había esa relación hispano-incaica y cómo a través de su obra Comentarios Reales de los Incas se conoce un poco más de las costumbres, la economía, la relación social y la educación de las personas en el imperio inca. La unidad básica de la sociedad incaica era el ayllu, una forma de comunidad familiar considerada descendiente desde un antepasado lejano, que se caracterizaba por su autosustentabilidad y su vocación colectiva en el trabajo de la tierra. Entre sus funciones se destacaban la educación de los hijos y la asunción de las responsabilidades relacionadas con el trabajo comunal. La organización del imperio destaca por ser de manera vertical y tener una jerarquía, donde destacan las diversas capas aristocráticas, curacas o señores, así como la gran mayoría de campesinos, artesanos y esclavos. El sistema de enseñanza, por lo tanto, era una educación para la nobleza más formal y la educación en oficios que constaba de talleres informales. La educación masculina entonces estaba diseñada o estaba orientada a las casas Yancay o Huasi, donde eran como universidades y quienes gozaban del respeto, de la veneración y veneración social. En tales lugares se aprendía sobre religión, lengua e historia, administración, así como usar el quipu, que es el nudo español, un sistema importante de cuerdas que permitía realizar operaciones contables. Para las mujeres de alto rango social existía una escuela donde eran acogidas y se formaban para hacer las tareas propias de su rol como sacerdotisas, esposas de la nobleza, miembros de la corte o inclusive sirvientes o empleadas. En la educación, ahora vamos a hacer un repaso sobre la educación cristiana en el mundo medieval. Durante la Edad Media, vemos cómo el ser humano se ve inmerso en un periodo donde la sociedad, los fenómenos naturales, tenían una trascendencia importante, pero también antagónica que correspondía a la fe y a la razón. Vemos cómo en el mundo medieval hay varios protagonistas importantes con posiciones muy diversas. En este caso, San Agustín de Hipona es el primer pensador relevante que dio a conocer la fe como una fuente de conocimiento. Por lo tanto, el pensamiento, la vida y el mundo se encuentran subordinados a la sabiduría de Dios, relevadas a través de las Sagradas Escrituras. Estas ideas inspiraron a otros pensadores como San Anselmo de Aosta, porque no cuestionó la superioridad del conocimiento de la fe y más bien consideró que la razón humana es capaz de demostrar los asuntos de la fe y sobre todo la existencia de Dios. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino le da 3 dimensiones importantes al estudio del ser humano: la dimensión vegetativa,
la dimensión sensitiva y la dimensión racional. Para él, el fundamento de la educación es moral, la formación de hábitos, la práctica de ejercicios y la disciplina combinados todos le dan una formación equitativa a la persona. Tenemos en el mundo medieval también a Guillermo de Ockham, quien separa la fe y la razón como puntos opuestos. El saber proviene, en primer lugar, del conocimiento intuitivo, imperfecto, y las cosas. Y posteriormente se deriva el conocimiento abstractivo que concluye con conceptos universales. Por lo tanto, la experiencia es la fuente racional del conocimiento. En cambio, las cuestiones de la fe se fundamentan en lo racional porque para que sean racionales, el ser humano debe tener una experiencia directa con Dios. Otras posiciones importantes están direccionadas con el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, quien termina un proyecto político de la Europa bajo el amparo religioso, cultural y político, que da paso a Carlomagno, quien conquista varias regiones de Europa y busca revivir la cultura clásica latina del antiguo Imperio Romano y reconstruir la cristianidad occidental. Su reforma educativa se sistematiza en la promulgación del capitular Admonitio Generalis, que permite o recomienda que la iglesia catedral y los monasterios abran escuelas para enseñar a las personas. También Carlomagno nombra al Cunio de York, que es un religioso y erudito, para que comience con esa educación importante en el reino y sobre todo en el palacio. Entonces la razón por la cual se construyen escuelas en las instituciones religiosas es porque en los monasterios se encuentran importantes bibliotecas y esas bibliotecas permiten recoger todo el conocimiento de épocas pasadas que servían como base para la instrucción de las personas. Las más famosas escuelas catedralinas se destacan por la enseñanza en diversas disciplinas. Tenemos en Bolonia el derecho, la Universidad de París, que se direcciona en la enseñanza de la lógica y la teología, así como la de Salerno en medicina, etcétera, etcétera. Vemos también que con la traducción de los textos del árabe al latín de los escritos de Aristóteles, las universidades consolidan un método de enseñanza escolástico. Se le llama así porque es un método didáctico que utilizan los maestros medievales para profundizar en el pensamiento de las verdades reveladas. El punto de partida de este método es la lectura por parte del maestro de un texto con suficiente autoridad religiosa y moral. La sociedad feudal medieval entonces se organiza de una forma más sencilla la enseñanza para los artesanos. Y se trata de las asociaciones gremiales de artesanos y de comerciantes, que están direccionadas a los oficios de la alfarería y también de los herreros. En esta época medieval también surge la escuela caballeresca para caballeros jóvenes de la nobleza, con la intervención de la Iglesia Católica, en la cual se crea un código de ética de honor fundado en la fidelidad hacia el señor feudal o el rey. Vamos ahora a hacer un recorrido sobre la educación en las sociedades modernas. A partir del siglo XV inicia una revolución cultural que abarca todos los campos del conocimiento: artistas, pensadores, religiosos, familias poderosas, científicos son protagonistas de los cambios y de las bases de la modernización de las ciudades medievales. La ciudad de Florencia fue una de las cunas de dicho cambio cultural y a partir de ella se extiende por toda Europa.
Las grandes tendencias o intenciones que marca esta época son tres: la necesidad de revitalizar el cristianismo, la necesidad de repensar las formas de gobierno y la intención filológica por la cual se estudian las lenguas clásicas, que permite la lectura de los textos en las lenguas originales. A partir de este momento, el pensamiento entonces estará dividido en dos modelos de razonamiento: el teológico, que auxilia en la lógica y la autoridad pública y política, y el razonamiento empírico, basado en la experimentación y en la observación de los fenómenos estudiados. Es importante rescatar la invención de la imprenta, que permitió acelerar la educación a la hora de imprimir libros, que dicho sea de paso, los primeros que se hicieron o las primeras impresiones que se realizaron fueron catecismos para menores de edad de la Reforma Protestante. Los tres momentos con más injerencia en la educación de las sociedades modernas son entonces el humanismo renacentista, la sociedad colonial y el siglo de las luces. Observamos que en el humanismo renacentista es un movimiento cultural y filosófico que pretende devolver al ser humano su capacidad de ser creador de su propia realidad, mediante el desarrollo de la cultura y de los avances científicos técnicos. Se inspira en manifestaciones culturales de la época greco-romana, considerada un modelo importante en el cual los autores clásicos tenían gran injerencia. Valora la educación como un medio universal, natural y necesario para el desarrollo del ser humano. En este humanismo renacentista, los mecenas cumplen un papel trascendental, ya que permiten ser un movimiento cultural en donde, al pertenecer a la creciente burguesía o a las familias poderosas, permite entonces con ello financiar a los intelectuales y artistas de la época. Y eso lo podemos ver en el caso de la familia Medici, que auspiciaba a grandes artistas de la época como Donatello, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, entre otros. La herencia educativa colonial en la sociedad colonial, antes de la llegada de la población indígena americana, de los españoles a la población indígena americana, probablemente rondaban los 50 millones de habitantes, quienes hablaban entre 200 a 1500 lenguas. Los españoles que viajaron a América provenían de lugares muy diferentes, como Sevilla o Extremadura, y tenían un orden diverso. Eran nobles, dignatarios eclesiásticos, gentes con oficios y campesinos. Las leyes en las Indias regulaban el tránsito de pasajeros, quienes debían tener idoneidad. Por ejemplo, no formar parte de ciertos grupos que para ese momento eran prohibidos, como los judíos, los herejes, los esclavos o los gitanos. Y la intención era defender la instauración de una civilización cristiana de corte escolástico, antipagano y anti-hereje. Vemos que la educación de la conquista y la sociedad colonial estaba organizada en tres grandes dominios: la catecización de los indios para convertirlos al cristianismo, la educación para los aristócratas españoles, criollos y mestizos de clases altas, y el aprendizaje de las artes y los oficios relacionados con la economía local. No existía propiamente un sistema educativo. La asistencia estaba restringida debido a la escasez de centros educativos. Para finales de la época surgen pensadores como Simón Rodríguez, quienes sugieren una reforma educativa nacional inspirada en las ideas liberales de la lengua vernácula y de las ciencias empíricas. Y así presentó uno de sus escritos ante las autoridades de Caracas, denominado Reflexiones sobre los defectos que vician las escuelas de primeras letras en Caracas y medios de lograr su reforma por un nuevo establecimiento, que hacía hincapié
en la profesionalización de la docencia. El siglo de las luces, por otro lado, se dio un movimiento cultural e intelectual predominantemente europeo, que inspiró profundos cambios no solo sociales, sino también políticos y culturales. El movimiento de la Ilustración es uno de los referentes más importantes. Los tres ingredientes principales del proyecto se fundamentan en la autonomía, la finalidad humana de los actos y la universalidad. Existen dos tipos entonces de autonomía. En la primera, las dos únicas fuentes del conocimiento estriban en la razón y en la experiencia, ambas accesibles para todo el mundo. La Ilustración, entonces, es una crítica al cuestionamiento del poder, de la monarquía, del poder eclesial, así como es una conquista a una nueva autoridad del conocimiento. En el segundo tipo de autonomía, la libertad individual se valora por encima de los poderes absolutos y de las prohibiciones arbitrarias. La finalidad humana de los actos, por un lado, se da la promoción del bien y por otro lado está el establecimiento de la verdad. La primera se manifiesta a través de la acción política y a la segunda a través de la ciencia. El pensamiento de la Ilustración entonces proclama que la finalidad de los actos debe radicar en la búsqueda del bienestar de los seres humanos. La educación en la era industrial vemos cómo se introduce y responde a cambios no solamente en la industria, sino también en la economía gracias a los avances de la ciencia y también a las tareas que pasan a ser más manuales que otra cosa. Vemos que en 1769 James Watt patentiza la máquina de vapor y con dicha innovación tecnológica cambia radicalmente la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas. Hasta la mitad del siglo XIX, vuelve a darse una ruptura en los avances científicos y tecnológicos. Y esto permite que haya nuevos descubrimientos en diferentes ámbitos como el electromagnetismo, que permite la iluminación en las ciudades, y el petróleo, que permite que haya combustibles y así se genere un motor y sea más eficiente entonces el trabajo en la industria. La educación y los sistemas ideológicos vienen a darnos diferentes orientaciones. Una es el pragmatismo estadounidense, otro es la escuela nueva europea y la escuela activa, y otra es la educación marxista, que vamos a ir en detalle viendo cada uno de ellos. Con respecto al pragmatismo estadounidense, vemos como John Dewey permite consolidar una educación más democrática que permita el desarrollo personal del individuo. Para materializar esta premisa, considera que el pensamiento científico es importante, que rescata los valores y que al mismo tiempo permite el crecimiento de las capacidades de los individuos y le da también importancia al currículum, que permite con ello entonces aplicar y desarrollar nuevas oportunidades y nuevas mejoras a la educación. Vemos como John Dewey y William Hare Kilpatrick impulsaron una educación con enfoque democrático, participativo y progresista. Enfatizan entonces la participación voluntaria del estudiantado en proyectos educativos, con un método que permita unificar intereses de cada individuo con la acción en el mundo. Además, Bobbitt plantea que el currículo escolar debe diseñarse a partir de 5 pasos importantes: analizar la experiencia humana, analizar las tareas por realizar, deducir los objetivos, seleccionar los objetivos y planificar de forma detallada.
La nueva escuela europea y la escuela activa es un movimiento pedagógico muy importante que surge en Europa. En su principio básico compartieron diferentes pensadores que se debe considerar a la persona que aprende el centro de todo proceso de aprendizaje. O sea, el paidocentrismo tomó una fuerza relevante en el rol de la persona como docente, en apoyar, motivar y orientar el aprendizaje de otros y la transmisión de conocimientos. La organización del currículo se da de tres formas importantes: los trabajos obligatorios del programa, los trabajos personales libremente elegidos entre los temas propuestos por el profesorado y los trabajos libremente elegidos por los estudiantes. Hay 7 principios de la Escuela Nueva Europea. El fin de toda educación es preparar al niño para querer y para realizar su vida en la supremacía del espíritu. Se debe respetar la individualidad. El aprendizaje debe dar curso a intereses innatos del niño. Cada edad posee su carácter propio. Entonces resulta necesario que la disciplina personal y colectiva se organicen de tal forma que vaya orientada a la edad del niño. La competencia debe desaparecer de la educación y ser sustituida por la cooperación. La coeducación excluye el trato idéntico de los sexos, pero implica una colaboración que permite a cada sexo ejercer libremente sobre el uno del otro de forma saludable. La educación nueva prepara al niño no solo para el futuro ciudadano capaz de cumplir deberes hacia el prójimo, sino hacia la nación y hacia la humanidad. La escuela nueva europea y en la escuela activa surge un personaje que es un referente importante educativo para nosotros hasta nuestros días, y es María Montessori, que es una pedagoga y científica que con su método revolucionó la enseñanza de la niñez. Para ella la educación se basa en un triángulo muy importante que está vinculado al ambiente, el amor y la relación niño-ambiente. María Montessori le puso mucha importancia a lo que es el tema de la mediación pedagógica del profesorado y también a que el principal protagonista del aprendizaje es el propio individuo, quien ejercita sus sentidos. Además, ella organizó un kit de objetos para fines educativos y desde su punto de vista el currículo de la niñez debe de estar centrado en 3 grandes temas: el desarrollo de la función motora, el desarrollo de la función y desarrollo de las diferentes formas de lenguaje y los ejercicios individuales y colectivos, tanto del gimnasio como psicomotrices para el desarrollo de una función motora óptima. Vemos entonces cómo de la nueva escuela europea pasamos a una educación marxista, donde está inspirada en un sistema político o sistemas políticos declarados marxistas. Y en este referente surge diferentes posturas y diferentes aportes que se le dan a la educación. Makarenko, por ejemplo, establece que una organización con fuerte énfasis en la responsabilidad social de los actos, pues cada individuo es parte de un pequeño grupo que debe velar por el logro de las metas colectivas. El fin de la educación entonces es social y la buena educación debe llevar a la socialización y a la vida productiva. El éxito de sus ideas pedagógicas trasciende un momento importante en la colonia Gorki, donde él era director y se convierte, por lo tanto, esta región en una zona muy próspera, vinculado posiblemente a las ideas educativas de este exponente.
Vemos también cómo la educación marxista influyó tras latitudes y en este caso el francés Freinet, quien desarrolla técnicas pedagógicas que buscan la autogestión, la solidaridad y la cooperación de los educandos en la escuela rural. Creó además una red de escuelas que intercambiaban experiencias a través de la correspondencia y que también hacía una propuesta pedagógica que suponía una organización escolar horizontal y cooperativa. Ahora vamos a pasar a lo que es los avances educativos en materia tecnológica. Estos avances tecnológicos y científicos permiten que el campo de las ciencias naturales como el campo de las ciencias sociales se incluya en la educación. Los estudios experimentales en la psicología cognitiva vienen a ser una herramienta importante y una influencia importante en las postulaciones educativas. Así vemos como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo forman parte importante de esta nueva era. El conductismo, podemos decir que el mayor exponente es Ivan Pavlov, que desarrolló un método científico de vanguardia que incluía las leyes fisiológicas del comportamiento. Sus experimentos dan a entender que el aprendizaje no es un privilegio de la especie humana, sino es un hecho fisiológico sujeto a las leyes de la naturaleza. También encontramos que Watson funda la psicología conductista y centra su interés en encontrar técnicas experimentales que permitan modificar la conducta humana, pues en esencia cualquier aprendizaje se manifiesta por la conducta del individuo. A su vez, vemos cómo el conductismo, tenemos exponentes como Skinner, quien desarrolla el condicionamiento operante, que es una variante del condicionamiento clásico que vimos con Pavlov y que permite ser un proceso de aprendizaje que incluye refuerzos positivos y negativos, entendiendo como refuerzo positivo que es una recompensa que aumenta la probabilidad de frecuencia de una conducta y un refuerzo negativo sería todo lo contrario. Las ideas del conductismo se resumen de la siguiente manera. El aprendizaje es resultado de la asociación y el condicionamiento mediante las técnicas adecuadas. La conducta del sujeto es una reacción de las diversas fuerzas y factores que determinan el medio. La clave del aprendizaje es el uso de la técnica adecuada. Una educación programable mediante una secuencia lineal serial de actividades. También es importante el aprendizaje acumulativo, ya que este es una suma de lo que se aprende anteriormente a lo que se aprende actualmente y va sumando en cadena. Los refuerzos, tanto positivos y negativos, permiten ser un recurso importante en el aprendizaje y también una forma de que el docente pueda mejorar esa parte. La tecnología educativa puede ser un medio para lograr la eficiencia en el aprendizaje de ciertas conductas. Ahora vamos a ver un poco lo que es el cognitivismo. Y el cognitivismo nos encontramos con Alfred Binet, que hizo la realización o construyó una prueba con la finalidad práctica de identificar a aquellos escolares que necesitaban una atención individualizada. Se une con Theodore Simon y crean y diseñan la escala Binet-Simon. Más adelante, el psicólogo Terman considera que esta es una herramienta importante, pero además de eso, una herramienta importante para medir la inteligencia. Revisa la escala, mejora la escala y le da un nuevo nombre a esa escala, dimensionándola como escala Stanford-Binet, que se utiliza también
para hacerles exámenes a las personas que van a ir a la guerra, para medir ciertos coeficientes intelectuales y de inteligencia. También nos encontramos con von Neumann y McCulloch, que son principales proponentes en estudiar las neuronas y el cerebro desde la perspectiva de las operaciones lógicas y el cálculo proposicional. También tenemos a Brunner, quien destaca el aporte de la cognición en la aplicación del aprendizaje. Y Miller, que crea el Centro de Estudios Cognitivos y realiza una serie de estudios sobre el desarrollo cognitivo en la Universidad de Harvard. Luego de ver todo esto, lo que era el cognitivismo, podemos entonces ingresar a las teorías de las inteligencias múltiples, que esta teoría es una teoría que permite indagar acerca de las representaciones mentales del conocimiento. Desde entonces los estudios cognitivos han cambiado, estudian el papel entonces del ambiente, el cuerpo, las emociones, la formación, la mente y aprovechan los avances tecnológicos para mejorar las bases del conocimiento. Tal hecho no significa que el cognitivismo haya dejado de ser un enfoque actual. Sus aportes son importantes y son la arquitectura de la cognición humana y son válidos y utilizados para comprender el aprendizaje. Ahora, el constructivismo es una corriente de pensamiento que se consolida y permite, desde sus orígenes, que el ser humano no sea un observador pasivo de la realidad, sino un observador activo, que comprende la realidad por medio de categorías conceptuales previamente formadas. Y en este sentido, Emmanuel Kant es uno de los principales exponentes, que junto con Jean Piaget, que le sigue el camino, inicia una corriente de pensamiento que pretende descubrir cómo el ser humano crea el conocimiento. Piaget formula sus ideas sobre la forma en que el pensamiento se desarrolla en diferentes etapas sucesivas condicionadas por la genética. De ahí que su teoría sobre el aprendizaje se llama epistemología genética. Esas etapas o estados del desarrollo del pensamiento corresponden a estructuras cognitivas o formas de conocimiento estables y que permiten a cada persona adaptarse a su entorno. Entonces, Piaget identifica diferentes etapas, como ya lo hemos visto, y estas etapas están dimensionadas de acuerdo a la edad del infante, a la edad de la persona. Encontramos la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Ahora también vamos a retomar un poco lo que es el constructivismo, siendo Vygotsky uno de los principales exponentes del desarrollo de los procesos psicológicos. Su tesis es que el desarrollo de los procesos psicológicos superiores se realiza por la internalización de la cultura, especialmente el lenguaje. Encontramos entonces ahora en la educación de la posmodernidad que a partir de la década de los años 60 comienzan a gestarse diferentes movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. Pero también nos encontramos en un mundo donde hay diferentes posiciones políticas, diferentes formas de pensamiento y nos encontramos entonces en lo que llamamos Guerra Fría. Y esa carrera armamentista entre Rusia y Estados Unidos proporciona diversas posiciones en el mundo. Vemos también cómo Cuba en este periodo toma un papel importante y cada vez se acrecienta más el poderío armamentista en las potencias.
La pedagogía crítica latinoamericana se emerge en esta educación de la posmodernidad como una crisis mundial también, se ve en crisis, y su territorio es escenario de las pugnas ideológicas, guerras de guerrillas, golpes de estados militares, desigualdades sociales y modelos económicos en crisis. La propuesta pedagógica de Pablo Freire permite que haya un diálogo educativo igualitario, tanto de quienes enseñan como de quienes aprenden. Y ese permite hacer un arte del conocimiento donde se utiliza un lenguaje cotidiano del pueblo, de sus necesidades, de sus sueños y de sus preocupaciones. La propuesta educativa de Freire permite devolver el protagonismo y el compromiso del aprendizaje a cada sujeto, y con ello que éste sea propio, se apodere de sus propios actos. La pedagogía crítica latinoamericana, vemos también cómo existe otro exponente, Illich, que hace una crítica de la educación obligatoria. Y su propuesta es devolver la educación a la sociedad para que ésta sea abierta y permita que se creen canales o redes. Un buen sistema educacional, según Illich, debe tener 3 objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieran el acceso a los recursos disponibles en cualquier momento; dotar a todos los que quieran compartir lo que saben, o sea, el intercambio de conocimiento; y dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la oportunidad de argumentar e intercambiar ideas. La pedagogía crítica latinoamericana vemos cómo están presentes en una variedad de proyectos en la educación popular. Y esa educación popular es una educación alternativa en red que permite que una organización internacional sin fines de lucros enfocada en el apoyo y fortalecimiento y articulación de dichos proyectos educativos pueda compartir conocimientos en red. Asimismo, hay un movimiento de reformas educativas sumamente importantes, las cuales llegan como olas. Entonces vemos que la primera ola de reforma educativa se da en la década de los 90 y tiene como objetivo el aumento de la cobertura de la educación primaria, el financiamiento y la gestión del sistema educativo. La segunda ola de reformas enfatiza en la evaluación del sistema, en los procesos pedagógicos, y se orienta hacia la calidad del aprendizaje y la calidad del tratamiento. Y la tercera ola de reformas educativas permite la persistencia de los 3 ejes clásicos de las reformas educativas, que son la calidad, la equidad y la descentralización de la educación. La educación basada en evidencias entonces permite en esta era de la posmodernidad realizar mediciones de impacto, y estas mediciones de impacto son una práctica que nos llevan a nosotros a tener conclusiones sobre estudios que realizan los educadores. En Estados Unidos se encuentra el Instituto de Ciencias Educativas, que es un organismo encargado de la revisión de las investigaciones que se hacen, analizan el sustento de las mismas y también la incorporación o no de estos eventos en el currículum escolar. Este nuevo enfoque también es asumido por los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes recomiendan basar las políticas educativas en aquello que funciona con evidencia, en aquello que podemos rescatar, que se ha hecho un estudio y que ese estudio puede llevar a una mejora educativa y que por ende impacte a los estudiantes. Nuevos retos y caminos. Claro que tenemos nuevos retos y caminos, porque la educación es un movimiento que, como vimos desde la época antigua, ha tenido evoluciones
y estas evoluciones han ido cambiando en el texto, en el tiempo. Y también en el tiempo hemos encontrado diversos protagonistas con diversas posturas. La experiencia más exitosas educativas se pueden remontar entonces a países como Finlandia, Singapur o Canadá, donde se aplican métodos educativos muy importantes y muy valiosos y esenciales que remontan a una cohesión social y a una vida democrática. La cuarta vía, que es uno de esos principios, se caracteriza por aplicar el conocimiento y las investigaciones de las mejores prácticas de los sistemas educativos. Otra lección aprendida de los sistemas educativos exitosos son las 3 habilidades en las que el personal docente del siglo XXI debe formarse desde la formación inicial. Y estas son la indagación de la práctica educativa, tomar las decisiones bajo criterios profesionales sobre la naturaleza del aprendizaje y el trabajo colaborativo entre profesionales que permita democratizar ese conocimiento, intercambiar conocimiento y ponerlo a disposición de los estudiantes y de la sociedad en general. La indagación de la práctica educativa se refiere a la capacidad que debe tener cada docente de reflexionar sobre su propia práctica, tener las herramientas conceptuales y metodológicas para profundizar en los beneficios o las limitaciones que la mediación docente o los recursos educativos puedan presentar en el aprendizaje. La toma de decisiones bajo criterios profesionales implica el conocimiento interdisciplinar de cómo el ser humano aprende, tanto por el profesorado, como entender ese papel de motivación, de la atención, de los sentimientos, de los sentidos, conformado por esa neurociencia cognitiva. Y el trabajo colaborativo que nos permite a nosotros como profesionales dejar atrás una fuente tradicional individual y por lo tanto dar ese paso colaborativo mediante redes en donde podamos intercambiar el conocimiento, donde podamos mejorar, donde podamos afrontar situaciones complejas y así resolverlas. Implementar estas 3 habilidades requerirá de muchos cambios en la formación docente. Cambios en los horarios, en las cargas académicas y en la gestión en el currículum. Y actualmente, ante esta pandemia, vemos como hemos tenido cambios a la hora de llevar a cabo el aprendizaje, a la hora de colaborarnos, y eso permite que nosotros, profesores, estudiantes y sociedad, mejoremos estos nuevos retos que tienen que ver con la indagación, con la toma de decisiones y con el trabajo colaborativo. Fechas importantes para las próximas tutorías. La siguiente la tenemos el 8 de noviembre y la última el 15 de noviembre, siempre a las 9 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Exámenes, muy importante. El próximo martes 20 de octubre, el primer ordinario de 5 a 7 de la noche. El martes 17 de noviembre, el segundo ordinario de 5 a 7 de la noche. Recuerden que la persona tutora tiene una semana para calificar los exámenes. Entonces, a partir del 20 tiene una semana para calificarlos. Después de esa semana, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud y necesitan realizar una apelación, lo pueden hacer. Pueden verificar fechas a través de la plataforma Educa, que está ya con todas las fechas que indican para hacer cualquier tipo de apelación. Yo agradecerles de mi parte toda la atención que he tenido con ustedes y ahora sí, quisiera que tuviéramos, si tienen alguna duda o algún comentario, que también podamos retroalimentarnos y conocer los aportes de otros compañeros.
Buenos días, profesora. Esta presentación usted la va a subir antes del examen. ¿Será posible visualizarlo en la plataforma? Viera que yo se la paso hoy mismo al encargado de cátedra y la idea es que ojalá que hoy mismo o mañana a primera hora esté en la plataforma. Muchas gracias. Yo espero que esta presentación les ayude un poco ahí a diseminar todo lo que ustedes han estudiado y a concretar. Profe, Es un poco más visual y creo que les puede ayudar bastante. Adelante. una pregunta, ¿usted va a mandar esta tutoría, digamos, para material? Esta tutoría se está grabando, por lo tanto, tanto la grabación como el link de esta presentación que está en línea va a subirse a la plataforma. Pero igualmente es un respaldo que yo creo que a partir de mañana a primera hora ustedes lo pueden tener. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profesora, ¿quién es el tutor encargado de calificar los exámenes? ¿El mismo que califica los trabajos? Viera que eso está en la plataforma EducaU. En la plataforma EducaU ya se dividieron los profesores por centros universitarios que les corresponde calificar. Entonces yo le sugiero que entre a su plataforma y ahí verá el nombre de la persona que le va a calificar a usted su examen y posiblemente su Perfecto. trabajo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Algún comentario? Vimos nosotros cómo desde la época antigua clásica encontramos diferentes posiciones educativas y diferentes personas dedicadas a mejorar procesos educativos. Observamos cómo el proceso educativo se daba de acuerdo a la clase social o de acuerdo a las castas. Había una educación para nobles, una educación para personas encargadas del ejército y una educación también para las clases social más baja o de esclavos. Vimos también cómo en diferentes civilizaciones, la egipcia, la hindú y la china, hay diferentes formas de ver la educación y como por ejemplo en la civilización egipcia a través de los papiros se rescataba y se resguardaba toda la información. Pasamos a la época medieval, donde tenemos exponentes importantísimos como Santo Tomás de Aquino, que veían a la razón y a la fe vinculados. Vemos como otras personas ahí van diseminando y van diciendo, bueno, ¿qué tal si separamos esto? ¿Qué tal si le damos a nosotros prioridad a la gente que estudia? Entonces ahí vienen las escuelas catedralinas, donde ya la gente puede acceder un poco más. También están la parte caballeresca, donde hay todo un código de honor que sirve al señor feudal y también al rey que esté de turno en ese momento. Y así sucesivamente hemos visto cómo también la educación y la pedagogía se ha visto influenciada por diferentes movimientos y por diferentes influencias de la psicología como el constructivismo, el cognitivismo y también ahora más cercano como también por las neurociencias que permiten influir para hacer ese trabajo colaborativo mucho más importantes. Entonces podemos apreciar la influencia de Vygotsky, la influencia de Piaget, la influencia de María Montessori, hasta retomar y entrar a una era que fue la era de la época postmoderna de la Guerra Fría. Y entonces ahí ver cómo también hay posiciones con respecto al pragmatismo estadounidense hasta llegar a nuestros días. Entonces, esta presentación les va a ayudar a tener concepciones muy claras. Siempre les recomiendo que su texto es muy valioso y muy importante y por lo tanto deben verificarlo para llegar mejor preparados al examen. Profe, una pregunta. Yo vi que en la plataforma venía que el examen va a constar de respuesta breve
y de desarrollo, parte A y parte B. ¿Usted cree que sea necesario, o sea, tener a la mano los nombres? Es que son muy extraños como para tenerlos uno escritos para poder escribirlos bien. Bueno, yo lo que diría es que podrías hacerte como una lista de nombres, recordarte quiénes son las personas de la antigüedad. Bueno, ahí vemos algunos, ¿verdad? Aristóteles, Platón, Homero, que lo menciona. Tener algunos nombres de la época medieval y así sucesivamente. Yo lo que creo es que más que presentar los nombres, no te digo que no, sí debemos diferenciarlos y saber quién es Piaget, quién es Vygotsky, cuál fue la posición de Aristóteles, qué fundó Platón, y así sucesivamente, pues tenerlos presente. Esta presentación les va a ayudar muchísimo. Profe, Adelante, Profesora, una pregunta. buenos días. adelante. Ok, más que todo es como que cuando usted explicaba y también cuando leí en el libro, en el mundo rumano, algo que no me quedó claro es como la persona o el pedagogos que aplicaba en familias tanto para la educación pública como privada. No entiendo si si el rol del pedagogo era tanto en solamente para las familias como una persona contratada, por decirlo así, para enseñar a los hijos de los nobles, esa persona también jugaba un rol de enseñanza en la educación pública, y luego fue cuando el Estado decidió pues pagarles un sueldo. Entonces no tengo, o sea, no me queda claro si esa misma persona daba clases tanto a los nobles como a los plebes, por decirlo así, o solamente era en la educación privada. Bueno, acordémonos que en la época romana, aquí estoy yéndome un poquito para atrás, pero en la época romana los pedagogos generalmente eran griegos. Griegos que habían sido esclavizados, que fueron tomados quizás de un combate, de una guerra, y que entonces pasaban a formar parte de esa familia romana. Generalmente eran personas que tenían cierto grado de conocimiento. Y ese grado de conocimiento, como nosotros lo vimos anteriormente, estaba basado en lo que era la literatura, la enseñanza del griego o el latín, la filosofía. Entonces era una persona que tenía cierto tipo de conocimiento. Además de eso, vemos también cómo pasaba ese pedagogo a ser un esclavo. Aquí lo vemos, no sé si lo mira usted. Pasaba a ser un Sí, claro. esclavo en la enseñanza de los hijos. Entonces, por lo general, era una persona que le enseñaba a leer y a escribir a los señores de la clase noble. Recordemos que la clase noble era una clase privilegiada que tenían, que podían tener acceso a esclavos. Y los esclavos, dependiendo del conocimiento, podían hacer diversas tareas. En este caso, estos pedagogos, que de ahí viene más adelante el origen de la palabra pedagogía, viene a reforzar y a ser parte importante de la educación de la persona romana. Acordémonos que había privada y pública, ¿verdad? En el caso de la pública, la plebe romana entraba de 7 a 12 años, era de forma voluntaria, y llegaron a estar las escuelas presentes en todo el imperio. Hay que recordar que la clase privilegiada, o sea, los nobles que tenían esos pedagogos, les interesaba mucho que sus hijos aprendieran a leer y a escribir, porque muchos de esos nobles tenían posiciones en el Senado, tenían posiciones políticas o tenían posiciones culturales. Entonces, al inicio, era una herencia. Ok, yo tengo este puesto, yo lo voy a heredar a mi hijo. Entonces, tenían que estar preparados y la mejor manera era a través de los pedagogos.
Ok, entonces es como que simplemente este griego esclavo, tanto las familias nobles como la, no sé, la plebe también tenían acceso a eso. O sea, él no jugaba solo un rol de enseñanza para una clase social específica, sino a todos. No, acuérdese aquí, en las grandes familias, las cuales disponían de un esclavo, o sea, si yo era de una familia noble y yo podía comprar un esclavo, y ese esclavo tenía ciertas características, era el pedagogos de mis hijos. Y por lo tanto, era el encargado de la educación de mis hijos. Ese pedagogo no se encargaba de la educación de la plebe romana, sino ese pedagogo estaba destinado a la educación de mis herederos. En el caso de la educación pública, vemos cómo hay otro tipo de educación donde la plebe, sí, es de forma voluntaria y aprende a leer o no. Aquí entonces también vemos que la educación pública durante el Imperio Romano consta de 3 grados. La educación elemental, la educación de lo gramático, que corresponde como a la secundaria en nuestros días, y una educación superior que era basada en retórica, seguida del derecho o filosofía, que era como esa enseñanza universitaria o parauniversitaria que tenía con los pensadores de esa época. Vemos también cómo el Estado entonces, al tener un pueblo que necesitaba educarse, comienza entonces a pagar un sueldo a aquellas personas que se daban en las escuelas públicas. Y entonces, sí es posible que sea un pedagogo, pero no es el pedagogo que tengo yo como clase noble. Ok. Y vea lo que dice aquí muy importante, también otorgó la ciudadanía romana a los pedagogos, porque acuérdense que eran esclavos griegos. Entonces, si yo daba pedagogía, bueno, o enseñaba, entonces ya el imperio me daba esa ciudadanía, esa categoría. Por eso, sí, de ahí fue donde yo me confundí, porque yo veía como el rol que jugaba al ser un esclavo y pues también cómo enseñaba a este grupo social nada más, pero luego dice que al otorgarle la ciudadanía romana, entonces el Estado asume la enseñanza y por consiguiente, pues entonces se forman todos estos de la educación elemental, pero no me quedaba claro eso de que Ajá, el pedagogo entonces luego de que el Estado bueno, pues lo legitima, por decirlo así, entonces ahí es donde también comienza a enseñar su de rol. forma pública. Ok. Pero Okay. dijéramos, si yo como noble, mi esclavo, que es el pedagogo, es el que le da a mi familia las clases. No Ajá. es el mismo pedagogo que va a la educación pública, pero como se vuelve tan importante, entonces le dan esa condición. Ok, interesante. Muchísimas gracias, Sí, profe. con mucho gusto. Profesora, y es Adelante. y es al mismo esclavo que puede, digamos, el esclavo griego que puede dar clases en la escuela pública, o es otra persona. Bueno, al principio, debemos de ver 2 cosas muy importantes. En la antigua Grecia, la educación era muy importante y por eso es que generalmente cuando eran capturados como esclavos, dado el expertise que tenían y el bagaje educativo, generalmente los que tenían cierto conocimiento pasaban a ser pedagogos. No todos, ¿verdad? Porque acuérdense que hay unos que eran esclavos, pero eran para la arena, para el combate. Otros eran esclavos para la servidumbre. Otros eran esclavos para ciertas tareas. Pero si yo consideraba como noble que podía adquirir a una persona con cierto conocimiento, pasaba a ser ese pedagogo de mis hijos y le enseñaba entonces a leer y escribir porque como lo vimos anteriormente, al ser nobles, necesitaban extender ese linaje y por ende tener conocimientos que le permitieran afrontar la vida futura
en el imperio. Vemos nosotros que en el mundo romano existía el Senado y muchos de los cargos públicos que tenían que acceder ciertos nobles tenían que estar educados. Ahora bien, vemos también cómo la educación pública se vuelve importante y vemos cómo hay una elemental, una secundaria y una educación superior que puede ser para universitaria o universitaria. Entonces, la enseñanza ya vemos cómo la asume el Estado, pero para la clase pública, la clase que no es noble. Y entonces se les da también un pago a estas personas. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Profe, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Dígame. Digamos, acerca de responder el desarrollo del examen, digamos, uno tiene que responderlo con las propias palabras, o sea, con lo que uno entendió de la materia, o uno podría poner fragmentos textualmente del libro. Vea, yo considero que lo más importante es que usted entienda la materia. A la hora de entender la materia, usted puede hacer una redacción basado en lo que usted entendió. Si usted pone algo textualmente, yo creo que no te daría así como mucho tiempo, porque además de eso es un examen. Entonces yo lo que siempre le recomiendo a la gente es estudie sus textos, como lo estamos haciendo ahora. Como esta conversación, usted puede contestar con sus propias palabras basado en el texto y dar una percepción. También imagínense que las preguntas pueden ser una comparación. ¿Qué compararía usted al mundo romano y de la época medieval? ¿Cuáles serían los principales aportes? Entonces ya usted puede decir, bueno, en el mundo romano existía esto y esto y esto, en el mundo medieval teníamos las escuelas catedralinas, el código caballeresco y así sucesivamente. Pero yo pienso que tiene que ser con sus propias palabras, basado lógicamente en la lectura del texto. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna duda o estamos bien? ¿Algún comentario que quieran hacer? Recuérdense que si hacen el comentario, prender su micrófono. Yo vi que alguien estaba levantando la mano. Sí, yo también lo vi y vieran qué pena. Yo no pude contestarle en el transcurso de la presentación porque al inicio había dado las instrucciones que daba la presentación y que al final íbamos a tener lo que tenemos ahora, un intercambio rico de conocimiento, preguntas, etcétera, etcétera. Pero si tienen alguna consulta y yo la puedo contestar con mucho gusto. También recuerde que pueden subir sus preguntas a la plataforma Educa. Dígame, por favor. Buenos días, fui yo, pero es que fue culpa mía, es que levanté la mano pero no encendí el micrófono. Ah, no se preocupe, dígame que... Es como para reforzarle a la muchacha de las dos escuelas del mundo romano. A ver, adelante. Bueno, a lo que entendí yo, de la educación pública, que era para los plebes, que eran de menor edad, de 7 a los 12 años. Y entonces, en ese tiempo que se les dio, si los pedagogos eran buenos, entonces, que les enseñaban a leer y escribir, Julio César fue quien les otorga la ciudadanía a ellos. Y eso por aquello, está en la página 62, sí, un poquito en la 63, porque hay un nombre raro, Gadotti. Ajá. Entonces era como para hacerles ese aportico a los compañeros. Claro que sí. Muchas gracias, María Isabel, por su aporte. Bueno, muchas gracias. Muy bonita la... Muchas gracias.
Muchas Bueno. gracias. Esta presentación la van a tener a ustedes, como dije, es un complemento que les va a ayudar bastante, es bastante visual y yo espero que les sirva bastante. ¿Algún comentario más? ¿Alguna consulta? No, muchas gracias, todo muy claro, la verdad, profesora. Muy bien, antes de cerrar la clase del día de hoy, recordarles que en el examen les va a ir muy bien. Hay que ir con mente positiva. Si han repasado la materia, este material yo se los voy a facilitar. Va a ser algo que va a venir a refrescar o a complementar todo lo que ustedes han visto. Tener presente que es de 5 a 7 el examen. Muy importante, el profesor tiene 7, 8 días para calificar el examen. A partir de eso, si alguno de ustedes tiene una duda, que es una duda muy razonable o alguna pregunta y necesitaran apelar el examen, pueden seguir los procedimientos que están en la plataforma EducaU. Para tal efecto, ustedes deben de seguir las instrucciones y entonces poder acceder de eso. Recordar también que tenemos todavía nos quedan 2 tutorías más. En la próxima tutoría vamos a tratar de abarcar no solamente el tema 3, sino avanzar también en el tema 4. Vamos a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo posible para abarcar todo el tema 4 en la tutoría del 8 de noviembre. Y si no, por lo menos una parte de él para que no quede recargado en la última tutoría del 15 de noviembre. Aquí ustedes tienen mis datos, ¿verdad? Con mucho gusto ahí estoy para servirles. Y quisiera darles las gracias a nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación por permitirme haber compartido el día de hoy con ustedes esta segunda tutoría. Agradecerle a las personas estudiantes que realizaron sus consultas y también sus aportes, porque todos somos muy valiosos en esa construcción colaborativa del aprendizaje. Y siempre recordemos ser fuente de inspiración para otras personas con las cosas que hagamos todos los días. Así que si no hay ninguna otra observación, duda, comentario, agradecerles nuevamente. Profe, Sí. una sugerencia, ¿usted no cree que sería como más enriquecedor intercambiar el conocimiento en el transcurso de la tutoría y no al final como para que haya más interacción? No sé, siento que sería más. Bueno, podría ser que por cada tema hagamos una pausa. Bueno, Sí, una me sugerencia, ¿verdad? No parece. sé qué le parecerá a los demás compañeros. A mí me parece muy útil, la verdad. Estoy de acuerdo. Creo que haría porque como Y son así nos varios temas, mantenemos despiertos. hay como, Me parece Bien, sí. porque está muy Hola. bonito, pero sí, digamos, a los que no estamos muy acostumbrados a madrugar porque estudiamos hasta tarde, sí nos ayudaría a mantenernos despiertos durante la clase. Bueno, está bien. Entonces vamos a ver si por tema hacemos una pausa. Es muy importante 2 cosas, bueno, varias cosas, las normas de etiqueta. No rayar, por ejemplo, la pantalla como en esto, porque a veces cuando uno va leyendo, pues no se observa del todo bien. Mantener los micrófonos apagados el día de hoy sí lo pudimos lograr y me parece excelente. Podríamos inclusive que la persona que haga la pregunta siquiera pueda encender también la cámara para la próxima vez y entonces para así conocerla y tener un contacto más directo. Y todas las sugerencias son bien recibidas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Con mucho gusto. Que tengan una maravillosa tarde. Muchísima suerte. Marín Figueroa levantó la mano. Adelante.
Adelante. María, adelante. María, ¿tiene alguna pregunta? Parece que ya la bajó. Parece que ya lo bajó así. Entonces, agradecerles a ustedes. ¿Tiene alguna pregunta? Aló, ¿qué capítulo? Buenas tardes. ¿Qué capítulo entra en el segundo ordinario, en el segundo examen? Entran los capítulos 3, 4 y 5. Los 3 restantes. Pero todo eso lo Profesora, ¿qué puede... capítulo entra en el segundo ordinario? Es que no se escucha muy bien, pues está muy mala la señal. Entra el 3 y el 4 y 5, pero les recomiendo que lean las orientaciones académicas. Hola. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que ya estamos, profe. Muchísimas gracias por su tiempo. No, con mucho gusto y estamos para servirles y muchísimas gracias por sus sugerencias. Vamos a hacer todo el esfuerzo para Lady Cerrato levantó la mano. Adelante, Lady. Buenos días, profe. Era una consulta. En la clase pasada hablaron sobre la tarea del formato APA, cuál se iba a usar. No he visto en la plataforma que aclaren la duda, entonces quería saber si usted me podría responder. Pues vieras que a mí yo hice la consulta y creía que les habían respondido. Si gusta, hagamos una cosa. Voy a verificar otra vez, voy a anotar lo del formato APA. Sí, profe, porque viera que en la plataforma solo viene que hay que hacer el examen, no, ¿cómo es? Algo así, pero solo dice APA, no dice la edición. Bueno, voy a anotar esto otra vez, edición 6 o 7. ¿Cuál utiliza? Para que lo pongan en la plataforma. ¿Les parece? Ok, está bien, profe, gracias. No, con mucho gusto. Eso es para el trabajo, ¿verdad? No para el examen. Sí, para la tarea sería. Sí, para la tarea, sí. Bueno, agradecerles a ustedes. No sé si hay alguien más que tiene alguna duda por ahí. De mi parte, no. Muchísimas gracias por la tutoría. Con mucho gusto, estamos para servirles y nos vemos, si Dios quiere, en noviembre. Muchas gracias, profe. Que la pasen muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. A Gracias, lindo día ustedes, a todos. gracias. A ustedes y gracias por la atención. Que tengan un maravilloso día. Con gusto, igualmente. Profe, que tenga un lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bendiciones. Gracias, amén. Voy para afuera ya. Gracias, profesora. Que les vaya muy bien. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego a todos. Esperamos la tutoría en plataforma. Sí. Para volver a repasar. Muy bien. Hasta luego.